Muy buenas noches, familia aliancista, amada familia. Para nosotros es un privilegio estar una vez más compartiendo lo que la bendita y poderosa palabra del Señor tiene para cada uno de nosotros. Es un grande privilegio que el Señor nos permite llegar hasta su casa. Esperamos, deseamos que en esta noche la palabra del Señor penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, que la palabra del Señor penetre hasta lo más profundo de su corazón. Quiero que en esta noche usted me acompañe y abra su Biblia allá en el libro de Génesis. Libro de Génesis. Vamos a partir desde allí mirando lo que está escrito en la palabra de nuestro Señor. En el capítulo 37 del libro de Génesis, nosotros nos damos cuenta que hay un episodio de la palabra del Señor donde nos enseña y nos muestra. Si usted mira el capítulo 37 del versículo 28 en adelante, nos da un pequeño recuento de lo que sucediera en el cambio, si lo podemos decir, en el cambio de etapa en la vida de José. En la noche de ayer observábamos a un José vestido con ropas hermosas, con ropas llenas de hermosura, que hacían de José una persona diferente, si lo podemos decir. Pero el capítulo 37 nos narra un episodio donde marca el cambio de la vestidura de un hombre que se había acostumbrado a vivir cómodamente. Y nosotros miramos que dice el capítulo 37, allí en el versículo 28 dice: cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José desde la cisterna, lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y se llevaron a José a Egipto. Nosotros nos podemos dar cuenta que como nosotros hablamos comúnmente de la noche a la mañana o en un corto lapso de tiempo, la vida de José dio un giro inexplicable, un giro que lo llevó a darse cuenta que la vida no era como él había acostumbrado a vivirla. Quizá usted y yo en este tiempo nos hemos sumergido o nos hemos dado cuenta que la vida para nosotros no es como habíamos pensado. La vida nuestra ha dado un giro constantemente y quizá el día de hoy usted y yo estamos pasando situaciones difíciles, situaciones adversas en nuestra vida que denotan que debemos avanzar en el crecimiento espiritual, en el conocimiento de la palabra del Señor, que debemos crecer en lo que el Señor ha determinado para que nosotros crezcamos. Y quizá como José nosotros miramos en esta noche que la palabra del Señor mostró una vida diferente para José. Y yo quiero que usted mire lo que está escrito en el capítulo 39 y vamos a estar centrados allí en lo que dice la bendita y poderosa palabra del Señor acerca de José en su vestido o en su etapa de esclavo, si lo podemos decir. Dice: llevado pues el capítulo 39, José a Egipto, Potifar, un egipcio oficial de Faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado hasta allá. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio, su amo. Vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Así halló gracia José a sus ojos y lo servía. Lo hizo mayordomo de su casa. Le entregó en su poder todo lo que tenía. Desde el momento en que le dio el encargo de su casa
y todo lo que tenía. Jehová lo bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Él mismo dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. José era hermoso, de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José. Y quiero que revisemos un poco lo que está escrito en la palabra del Señor. Comúnmente usted y yo, como cristianos, como seres humanos, vivimos nuestra etapa de esclavitud y no nos damos cuenta en qué momento la vivimos hasta después de que la hemos pasado. Como seres humanos la vivimos. Y si yo les cuento un poco de la historia de mi vida, puedo decirles, queridos hermanos, que como humano he pasado mi vida con un vestido de esclavitud y no me he dado cuenta. Desde muy pequeño, si lo podemos decir, mi vida cambió, mi vida dio un giro inesperado, de lo cual considero yo en este tiempo, al estudiar este texto de la palabra del Señor, después de haber conocido del Señor, después de haber recibido, si lo podemos decir, un llamado ministerial, un llamado a la presencia a vivir en la presencia del Señor, mi vida gira de repente en un momento de incertidumbre, en un momento donde las cosas, si lo podemos decir, no parecían bien. Y fue un momento como José, así como José de repente se da cuenta y dice: quizá he sido vendido, voy a tierras extranjeras, voy a lugares desconocidos, voy a vivir situaciones de las cuales no estoy acostumbrado. Quizá usted, querido hermano, querido amigo que me ve en esta noche, querido joven, usted está viviendo momentos de esclavitud en su casa, tiempos de esclavitud en su trabajo, tiempo de esclavitud religiosa y aún no lo sabe. Y con que yo le diga en esta mañana, en esta noche, que usted está viviendo tiempos de esclavitud, no es que esté siendo esclavizado, digámoslo, para hacer trabajo forzoso, sino que es una etapa de la cual usted y yo debemos vivir. En primer lugar, yo quiero que reflexionemos y miremos. He aprendido que el tiempo o la etapa o el vestido de esclavitud del cual nosotros debemos vivir es un tiempo en el que debemos aprender a vivir en humildad. Aprender humildad. Aprender es en esos momentos donde somos, de repente nos sentimos frustrados, donde nos sentimos abandonados, donde nos sentimos sin fuerzas para seguir. Pero es allí donde se manifiesta la bendita y poderosa palabra del Señor para mostrarnos que el Señor aún está en medio de nosotros, que aún el Señor está prosperándonos. La palabra del Señor dice que José fue vendido. Y de lógico, la túnica de colores que él había recibido le fue cambiada por un vestido de esclavo, un vestido de más baja calidad a la cual él estaba acostumbrado a usar. Porque si lo podemos decir, ya no tenía el vestido de niño el cual le había dado su padre, no tenía la túnica de colores que le había dado su padre, no tenía ni siquiera el prestigio de tener una familia. Pasó a vivir un tiempo de la cual su vida no valía, si lo podemos decir de esta manera. Su vida valía el precio que otro le quisiera poner a él. Y quizá usted en este momento se siente que está pasando un tiempo donde su vida no tiene valor, donde su vida, donde lo que usted hace nadie lo valora. Pero déjeme decirle que la llegada
de José a la casa de Potifar, un oficial egipcio que estaba al servicio, que era, digámoslo de esta manera, de la seguridad del rey, recibe a Potifar, recibe a José, decide comprarlo. Pero algo empieza a suceder en la casa de Potifar. Un hombre de la cual había entendido que su estatus social había cambiado. José entendió en primer lugar que el estatus del cual él gozaba en su momento había cambiado y era diferente. Debía aprender a recibir órdenes. Debía aprender de repente a entregar informes. Debía de repente aprender a hacer el trabajo que otro le estaba exigiendo. Y por qué no decirlo, debía aprender a recibir azotes. Debía aprender a recibir castigos en su cuerpo, porque su vida era diferente. No tenía el valor del cual él estaba acostumbrado a vivir dentro de su casa. Quizá usted en este tiempo, mi querido hermano, vive como José en la casa de Potifar, un lugar de olvido, un lugar donde tu vida no tiene valor, donde lo que tú haces no tiene valor. Pero yo quiero decirle en esta noche que donde quiera que tú estés, debe aprender a hacer las cosas con excelencia para que el Señor prospere lo que haces con tus manos. José aprendió esto. En segundo lugar, debía hacer su trabajo con excelencia. Debía hacer su trabajo sin descanso, si lo podemos decir. Debía hacer su trabajo de manera honrada. Debía ser ordenado en lo que hacía. ¿Qué tan ordenado es usted? ¿Qué tan ordenado soy yo en medio del trabajo? ¿Qué tan fiel soy a aquel que me tomó como siervo para hacer un trabajo que nos ha encomendado? Querido hermano, querida hermana, usted que en este tiempo dice: yo soy cristiano, he sido llamado por Dios a ejercer un ministerio, yo he sido llamado por Dios a hacer una tarea como coordinador, he sido llamado a ejercer una tarea como líder. Le pregunto en esta noche: ¿qué tan fiel es en el trabajo? ¿Qué tan fiel es en la tarea de la cual el Señor te llamó? José aprendió a ser fiel. Déjeme decirle, mire, la palabra del Señor nos narra que antes de que José fuera vendido, estaba dedicado, digámoslo de esta manera, a razonero, a dar solamente razón de sus hermanos, a sentirse orgulloso de la posición de la cual le había dado su padre. Y el Señor permitió que entonces su traje le fuera cambiado por uno de esclavo, para que aprendiera a obedecer, a recibir órdenes, a entregar informes, a entender de repente que su vida era importante, digámoslo de esta manera, por lo que hacía en obediencia a aquel que le había tomado por siervo. De igual, el apóstol Pablo allá a Timoteo le dice: Timoteo, procura con diligencia presentarte aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo nos presentamos día a día nosotros delante de la presencia del Señor? Si hemos sido tomados, digámoslo de esta manera, como esclavos. Usted diga que ha aprendido esta lección, o si está viviendo esta etapa de tu vida, la etapa de esclavo. Déjeme decirle que José, en medio de la etapa de esclavo, aprendió lo siguiente: que debía guardarse puro para Dios, no vender sus principios, ser íntegro en todo lo que hacía. Leíamos hace un momento que la esposa de Potifar de repente pone sus ojos en José y le dije: uy, José, estás demasiado guapo. ¿Por qué no rompe tus reglas
y duermes conmigo. ¿Qué tan fiel es usted? ¿Qué tan fiel soy yo? Déjeme decirle, querido hermano, que si usted querido joven, que en esta noche dice, pero es que es tan difícil uno vivir, ser fiel a Dios, guardarse puro delante de la presencia del Señor, no cometer pecado, no irse al pecado, es tan difícil. Yo no he podido. Déjeme decirle que sí se puede. José nos dio una lección, y si usted me preguntara en este tiempo cómo vivió su juventud, cómo vivió su tiempo de esclavitud, yo le puedo decir, yo me guardé puro, limpio delante de la presencia del Señor, porque fue una decisión que tomé. Cuando mi vida dio un giro en medio de la sociedad, determiné vivir un tiempo, no irme al pecado, no irme a la esclavitud del pecado, no irme detrás de lo que los demás compañeros vivían, sino guardarme puro para estar delante de la presencia del Señor. Quizá usted en esta noche está diciendo, yo quisiera hacer lo mismo. Es determinación que usted debe tomar. Y quizá usted diga, pero bueno, su vida quizá ha sido fácil. Y quizá como usted, he vivido momentos difíciles, he vivido momentos de angustia. Quizá usted diga, ay, pero es que usted viene de una familia que ha sido cristiana todo el tiempo. Déjeme decirle que no es fácil. De repente, a temprana edad, me doy cuenta que la situación social para mí estaba cambiando. Pasar de vivir en finca, tener, digámoslo, una estabilidad, de vivir momentos diferentes, a decir, ahora soy el hijo de pastor. Déjeme decirle, querido hermano, que de una u otra manera, si lo podemos decir, yo me convertí en un esclavo. Viví momentos de esclavo, al punto de un momento de decir, yo no quiero vivir más esta situación, yo no quiero ser más un esclavo. Porque todo aquel, y quizá el hijo de pastor que me esté viendo en esta noche diga, yo viví la misma situación. Déjeme decirle, querido hermano, que de repente nosotros nos convertimos en esclavos. ¿Por qué razón? Porque entonces usted como hijo de pastor no puede pecar, usted como hijo de pastor no puede hacer esto. Usted es el hijo de pastor, debe comportarse rectamente, debe hacer esto, debe hacer aquello. Nos convertimos en esclavos dentro de nuestra casa, debajo de nuestros padres nos convertimos en un esclavo. Yo viví esa situación, pero yo tomé una decisión, y sé que quizá muchos han tomado esa decisión. Yo un día dije, yo soy un esclavo, pero me la voy a disfrutar. José entendió eso, y la palabra dice que tan pronto llegó a casa de Potifar, empezó a ser fiel en su trabajo, y Dios prosperaba todo lo que José hacía. Yo viví esa situación, y quiero decirle, querido hermano, que cuando yo hablo de prosperidad, no es que le quiera decir que usted se va a llenar a plata de repente. Prosperidad es que Dios bendiga lo que tú haces, que el Señor haga prosperar, que todo lo que tú hagas queda bien, y donde quiera que tú vas es bien recibido, a pesar de que estás viviendo como esclavo. José, dice la palabra del Señor, allí en casa de Potifar empezó a hacer bien, empezó a hacer lo que su amo le estaba mandando a hacer, pero todo lo hacía con excelencia. Y dice la palabra del Señor, pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo. A pesar de que José fue cambiado su vestido, así como le fuera cambiado su vestido, su razonamiento cambió, su estilo de vida cambió, las determinaciones en su corazón cambiaron, y él dijo, yo voy a empezar a ser fiel, mi vida va a ser diferente. Él entendió que para
ser próspero debía ser humilde. Quizá, aunque en algunos momentos lo que él trabajara, el trabajo de sus manos, la gente diría: wow, Potifar, cómo trabajas de bien, cómo haces que tu casa, tu finca, tu hacienda prospere, eres un hombre envidiable. Y quizá Potifar no dijera: no, es que yo tengo un mayordomo, mire que tengo a José allá en la casa, es un hombre, no sé de dónde viene, pero no, Potifar quizás se llevó durante mucho tiempo el reconocimiento, diciendo: wow, Potifar. Y quizá usted está pasando por esa etapa donde tu labor, donde lo que tú haces no es bien reconocido, donde quizá en algún momento te dice: hagamos esto, y al momento de recibir la obra otro se lleve el crédito. Yo he pasado por esas situaciones, querido hermano. He vivido y he pasado momentos ministeriales donde la gente reconoce el trabajo, pero no el que hace uno, o sí el que hace uno, pero a nombre de otro, y otro está diciendo: wow, es que hicimos esto, es que hicimos aquello, donde no han puesto un grano de arena. Esto nos enseña humildad, querido hermano. Esto nos enseña y nos lleva a vivir en humildad durante mucho tiempo, hermano, donde podemos entender que así no recibamos reconocimiento aquí en la tierra por el trabajo, no debemos desfallecer, debemos seguir siendo fieles, debemos seguir poniendo todo el esfuerzo para que la palabra de Dios crezca en nosotros, para que la bendición de Dios permanezca en nuestra vida, permanezca en nuestra casa. En este tiempo que hemos estado escudriñando la palabra del Señor, yo hacía análisis de todo lo que he vivido y no dejan de correr lágrimas por mis mejillas al darme cuenta de cómo Dios estuvo conmigo en todo este tiempo, donde determiné guardarme fiel, en ese tiempo donde yo determiné decir no al pecado, no a la corrupción, voy a permanecer firme. Y déjeme decirle que yo entiendo que Dios ha estado conmigo como estuvo con José, que Dios ha permanecido a mi lado para hacer que todo lo que hago prospere. De repente yo me doy cuenta que muchas cosas de las que hago resulto haciendo con habilidades que creí no habían en mi vida. Déjeme decirle, porque Dios nos dota de acuerdo a cómo nosotros entendamos el propósito de Dios para nuestra vida. Dios te dará las habilidades de acuerdo a lo que tú te dispongas, querido hermano. Dios nos dará entonces, como a José, la habilidad para administrar. A José nadie le había enseñado a administrar, a José no le habían enseñado a trabajar. Pero él entendió que había cambiado su posición y de repente él dice: yo voy a hacerlo como me envían a hacerlo. Él entendió el principio de estar bajo sujeción, de ser obediente y no cambiar en nada lo que se le ordenaba. ¿Cuántos de nosotros vivimos en esos momentos? No, yo lo hago como a mí me parece, porque es que así me parece que está bien. Déjeme decirle que aunque le salgan bien las cosas, no quedaron bien hechas, porque no las hiciste como te enviaron a hacerlas. Para que quede bien lo que te envíen a hacerlo, hazlo como te ordenaron que lo digan, no hay otra cosa. Y yo entiendo de esto porque me gusta de vez en cuando cocinar y uno mira unas recetas hermosas y uno dice: wow, mira, esta receta la voy a hacer. Y uno es hábil para cambiar cosas. Y de repente uno dice: me quedó sabrosa, deliciosa. Pero ¿cómo le hubiera quedado si lo hubiera dejado tal como lo aprendió? Es bueno innovar, querido hermano, pero es bueno entender que estamos bajo autoridad y debemos hacer tal como se nos dio la tarea. José entendió eso y por eso Dios le prosperó. Yo entendí un día eso, que si me dicen haga esto, lo hago como me lo envían a hacer y con todas las ganas puestas en lo que debo hacer. Y de repente me doy cuenta que me sale bien,
porque entendí que hay que hacer las cosas como nos envían a hacerlas. Querido hermano, ¿qué estás haciendo? Dios te ha, digámoslo de esta manera, el apóstol Pablo dice un día: yo soy preso del Señor. Tú eres preso del Señor. Así que, querido hermano, una pregunta: ¿usted hace tal como el Señor le está mandando hacer, o te estás dando de ingenioso, de habilidoso y cambiando lo que el Señor te ha mandado hacer? Debes estar en el lugar que Dios te dio. Debes estar en el lugar que Dios te ordenó y obedecer todo. Déjeme decirle, cuando vas a algún lugar, la gente se da cuenta de que Dios está en tu vida. Eso debe ser evidente. La palabra del Señor dice que Potifar se dio cuenta que el Señor estaba con él. Dice el versículo 13, a mí me encanta ese texto, y dice: vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas las cosas, así que halló gracia José a sus ojos y lo servía, y lo hizo mayordomo de su casa, y le entregó en su poder todo lo que tenía. Déjeme decirle, querido hermano, y quiero cerrar aquí: cuando la gente se da cuenta que Dios está contigo, que Dios está conmigo, quiere dejar en nuestras manos lo que tienen, y el Señor lo prosperará. Te harán encargo, te harán, digámoslo, partícipe de muchas cosas de las cuales tú decías: yo no estoy preparado para eso, pero terminarás haciéndolas, porque Dios te está preparando el camino. Y cuando entiendas que vivir con el vestido de esclavo, debes aprender a vivir en humildad. Vivir con el traje de colores te lleva a la arrogancia en muchas ocasiones, porque no has aprendido a vivirlo. Pero pasar al proceso de esclavitud, entenderás que simplemente el traje de colores era una muestra de lo que Dios quería hacer contigo en un momento. Y muchos de nosotros nos quedamos con el traje de colores, haciéndonos vanagloria de lo que Dios está haciendo. Pero nos falta pasar el proceso de esclavitud, entender que solamente eso fue luz de lo que Dios quería hacer cuando nosotros estemos totalmente preparados para hacer lo que Él nos encomendó hacer.